Bueno, estamos viendo los conceptos vinculados al análisis estático y esto obviamente lo vamos a pasar rapidito, pero es importante porque mañana vamos a hacer una dinámica vinculada a esto, ¿no? Análisis estático, análisis dinámico, precedente en vigor. Mire, de acuerdo a lo que ha ido definiendo la propia jurisprudencia y obviamente la doctrina, evidentemente el precedente constitucional siempre va a ser la doctrina que establece el Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución al interpretar y aplicar la ley, ¿no? La ley fundamental, o sea, es decir, la Constitución, las leyes, y obviamente desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, siempre al resolver un caso concreto. Y al aplicar, al extender, al delimitar el alcance de la ley a partir de una interpretación de y conforme a la Constitución y al bloque, va a crear subreglas, ¿no? Va a crear subreglas a partir de, obviamente, de ese texto que lo está interpretando, integrando, y esas subreglas se vuelven a la vez normas implícitas, ¿no? Que van a ser siempre fruto de que de la aplicación de las tres I's: interpretación, interrelación e integración de las normas. Entonces, solo así se entiende la construcción de un precedente constitucional que va a integrar el sistema de fuentes jurídicos, ¿no? Y les decía a ustedes que es importante siempre hacer esta diferenciación, porque así podemos diferenciar específicamente el carácter de relevancia de las sentencias constitucionales, ¿no? Podemos identificar cuándo una sentencia es relevante porque se trata de una sentencia fundadora, moduladora, mutadora, reconductora de línea, y cuándo es simplemente una confirmadora. El tribunal nunca ha sido muy exigente, ¿no? En cuanto a todos sabemos, por ejemplo, no todos sabemos que la sentencia que estableció la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad fue construida en el año 2005, ¿no? ¿Cuándo? ¿Con qué sentencia? La primera, la 160 quebrado 2005-R, fue la primera sentencia, fue la sentencia fundante que incorpora la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en ese entonces llamada habeas corpus. ¿Qué hacemos nosotros cuando hablamos de subsidiariedad excepcional? Pues no, no tenemos a veces el lenguaje exacto de decir que es esta, pero sí obviamente invocamos a una confirmadora. Aquí el Tribunal Constitucional ha adoptado una técnica de no exigencia estricta del presidente, porque si no, ahí se estaría yendo, del presidente fundante me refiero, ahí se estaría yendo en un formalismo, como alguna vez la Corte Suprema emitió en doctrina legal, que le explicitemos y le digamos el precedente mismo, sabiendo que a partir del Iura Nobis Curia, como máximo tribunal de interpretación de la legalidad ordinaria, pues no puede denegar o declarar improcedente determinado recurso porque no le identifique con exactitud el número de las sentencias. Eso ya es un formalismo exacerbado. A raíz de eso es que el Tribunal Constitucional pues no nos exige que le digamos el precedente específico que ha generado o ha fundado un razonamiento jurídico, pero mínimamente el confirmador que expresa ese precedente, ¿no? Lo ideal sería que nos acostumbremos a identificar los precedentes, por eso es precedente, para ir reconstruyendo. Además, es importante analizar, porque ustedes saben que el precedente siempre se construye, no se construye en abstracto, se construye a partir del caso concreto. Por eso es precedente, porque está solucionando un problema jurídico que emerge de circunstancias fácticas. Y de ahí es la coherencia del por qué se exige casos similares, ¿no? No idénticos, ojo. No tiene que ser el mismo delito, excepto obviamente cuando el tribunal ya ha razonado a partir de determinado delito. Pero después, si estamos en los tipos de precedentes que ayer veíamos,
No hay esa exigencia estricta de que los antecedentes del proceso confluyan, sino que lo que tiene que confluir es el acto lesivo, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para identificar uno de los primeros análisis para una correcta invocación del precedente. Y el primer análisis que se hace es el que todos conocemos, es el análisis estático de la jurisprudencia. Miren, aquí hay que tener solo de manera muy rapidita, vamos a hacer la diferenciación de lo que es obiter dictum. Los obiter dictum son desde la etimología los dichos al pasar. Hay cierta doctrina que nos señala que son todas aquellas cuestiones que solo sirven para ilustrar mejor el fallo y que no son necesarias a la decisión. Ese es un concepto que ustedes lo pueden encontrar. Pero la gran diferencia entre lo que es obiter dictum y lo que es ratio decidendi es bien sencilla. Los fundamentos jurídicos o las razones de la decisión que justifican el decisum, o sea, la parte dispositiva del por qué se concede una acción de libertad, por qué se deniega una acción de amparo, esas razones son la razón de la decisión, las que permiten soportar. De ahí que los demás fundamentos jurídicos que no se han aplicado al caso concreto, pero que se los ha dicho, pero si no se han aplicado, son obiter dictum. Entonces, sencillísimo. Bajo una lectura importante, a veces se nos señala, y esto quiero por favor aclarar, importantísimo aclarar, que en alguna doctrina se suele decir que los obiter dictum son marcos conceptuales, son de alguna manera cierta doctrina aplicada. A veces esto no es así, porque por mucho que se trate de marcos conceptuales, que si, y el solo hecho de tratarse de marcos, conceptos, etcétera, no hace que por sí solo sea obiter dictum, porque evidentemente el Tribunal Constitucional puede tener un argumento doctrinario, y ese argumento doctrinario va a ser la razón de su decisión, porque va a explicar por qué se está agarrando de esa definición, ¿no? Entonces, no necesariamente ese argumento doctrinario va a ser un obiter dictum, va a formar parte del contexto de la razón de la decisión. Entonces, ahí ustedes me dirán, entonces, ¿cómo diferencio? ¿No? Sencillo. Toda la fundamentación jurídica, el 3.1, el 3.2, ¿no? Para determinar si es ratio decidendi u obiter dictum, es sencillísimo. Si esos fundamentos jurídicos que están expuestos en el 3.1, en el 3.2, yo no los he aplicado al análisis del caso concreto, automáticamente se vuelve un obiter dictum. Esto tiene que estar bien claro, ¿sí? Entonces, por eso es la razón de la decisión. La razón de la decisión es ese conjunto de fundamentos jurídicos que soportan la decisión. Si yo los elimino, la sentencia no se entiende. Pero si elimino el obiter dictum, el fundamento jurídico que no se ha aplicado en la decisión de mi caso, pues perfectamente la sentencia se sigue soportando. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante. Ahora, los obiter dictum, en muchos casos, están compuestos por verdaderos fundamentos jurídicos exquisitos, donde inclusive el Tribunal Constitucional está delimitando, está interpretando. ¿Pero por qué se vuelven obiter dictum? Porque no se ha en la razón de la decisión, para ese caso concreto. Y es lo que se llama jurisprudencia persuasiva. ¿Por qué? Porque si bien el tribunal no lo ha aplicado en el caso concreto, ya el tribunal, por eso se llama dichos al pasar, ya el tribunal está diciendo lo que está pensando sobre ese aspecto.
pero en el caso no es ratio, pero es persuasivo porque en otro caso, cuando llegue, evidentemente va a ser, puede ser ya la razón de la decisión de ese caso concreto. ¿Está claro este aspecto? ¿Y por qué siempre a veces el propio Tribunal Constitucional señala que los obiter dictum son jurisprudencia persuasiva, son razonamientos persuasivos porque en determinado momento los va a aplicar, o como puede que no, pero en el caso concreto se vuelven obiter porque no han sido dados en la razón de la decisión. Un ejemplo de esto que les estoy señalando es, pues, ocurrió con la sentencia constitucional 1036 quebrado 2002. Los que son penalistas obviamente se están ubicando respecto a qué sentencia estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de la primera sentencia, que evidentemente es una sentencia fundante, es una sentencia que tiene un montón de precedentes, y entre esos precedentes, uno de esos precedentes que se emitió en la sentencia es establecer desde cuándo es el inicio del cómputo del plazo de la etapa preparatoria, ¿no es cierto? Y ahí el Tribunal Constitucional, porque la ley no decía nada, entendió a partir de eso que el inicio del cómputo del plazo comenzaba con la notificación, con la imputación formal, ¿se acuerda? En esa sentencia se resolvieron varios problemas jurídicos. Uno de los problemas jurídicos era la denuncia que establecía el accionante señalando que él ya se había excedido el máximo de la etapa preparatoria y por lo tanto su privación de libertad era excesiva y tenía que declararse la extinción de la acción penal de la etapa preparatoria. Cuando el Tribunal Constitucional se da cuenta que no había un inicio, pues entiende y razona, interpreta, integra el derecho. La 1036 es una linda sentencia para que ustedes puedan ejercitar la identificación de lo que es ratio, de lo que es precedente, porque ahí se encuentran con todo, inclusive con varios tipos de precedentes, precedente explícito, precedente implícito. Pero en esta linda sentencia hay un obiter dictum, ¿no? Y es un obiter dictum que es un ejemplo de jurisprudencia indicativa o jurisprudencia persuasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional razona y dice, se pronuncia sobre la duración máxima del proceso. ¿Ya? Y efectúa un razonamiento y dice, ojo, todo lo que estoy yo interpretando y estableciendo a partir con la imputación formal y el cómputo no significa que el máximo del proceso va a exceder y se va a realizar a partir de la imputación formal, algo así lo dice, ¿no? Algo así dice, algo así expresa el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este razonamiento que el Tribunal Constitucional lo aplica, o mejor dicho, razona en la sentencia, se convierte en obiter dictum porque el problema jurídico, ¿no? El problema jurídico no estaba vinculado a la duración máxima del proceso, sino a la etapa preparatoria y al cómputo de ella. Sin embargo, el tribunal ya emite un criterio. Y bien fundamentado, bien razonado, ¿no? Y por lo tanto, en ese concepto se vuelve obiter dictum, porque no se lo aplica en la razón de la decisión, porque además no estaba siendo demandado, ¿no? Y por eso es que el Tribunal Constitucional en esta sentencia es un ejemplo de obiter dictum. Entonces, lo importante es tener en cuenta que se va a volver a obiter dictum un razonamiento o una construcción de fundamento jurídico siempre y cuando no lo aplique en la razón de la decisión. Ahora, para el análisis dinámico o estático de la jurisprudencia, antes del análisis estático, la ratio decidendi, que es la razón de la decisión,
son aquellos fundamentos sin los cuales no se podría explicar la decisión, existiendo por ende un nexo de causalidad entre ratio decidendi y parte resolutiva, es decir, el fundamento normativo de la parte resolutiva, el por qué concedo, el por qué deniego. Hasta aquí no les estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, es importante tener en cuenta en el análisis estático de la jurisprudencia yo tengo que aprender a diferenciar si es obiter dictum o si es ratio decidendi, ese fundamento jurídico que lo estoy invocando. De ahí porque algunos jueces, obviamente, que ya manejan muy bien y adecuadamente la jurisprudencia y la vinculación a la ratio y al presidente, les dicen, este caso no es vinculante porque usted me está señalando como precedente un obiter dictum y por lo tanto esta sentencia a mí no me vincula. Perfectamente les podría decir un caso y uno no podría cuestionar el día de mañana porque evidentemente si yo le estoy invocando al juez como ratio o como presidente algo que es obiter, pues no estoy siendo técnicamente, no estoy aplicando, mejor dicho, el presidente de manera técnica, ¿no? De ahí la importancia del por qué el tribunal en la sentencia 846 se toma mucho tiempo para explicar estas diferencias que les digo de lo que es obiter dictum, de lo que es ratio decidendi. Ahora, yo quisiera, frente a todo lo que hemos hablado, volver a reiterar. El precedente constitucional se diferencia de la ratio decidendi. El precedente, primero, no todas las sentencias, todas las sentencias tienen razón de la decisión, todas siempre van a tener una razón de la decisión, cuya razón de la decisión puede estar fundada en la ley, por ser un caso fácil, o en la jurisprudencia, porque ya se está aplicando un precedente. Pero todas tienen ratio decidendi, pero no todas construyen precedente constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tipología de las sentencias hay sentencias relevantes, que son esas las que construyen el precedente, y hay sentencias confirmadoras, que son las que aplican el precedente. Y son confirmadoras o reiteradoras cuya razón de la decisión es la aplicación del precedente constitucional. De ahí porque hay esa cierta diferenciación entre lo que es precedente y lo que es razón de la decisión. Sin embargo, es cierto, un precedente constitucional siempre va a estar en la razón de la decisión. Siempre, no puede estar en el obiter dictum, porque si estuviera en el obiter dictum sería un dicho al pasar que no vincula. Y lo que vincula de una sentencia es su razón de la decisión. E implícitamente en la razón de la decisión está el precedente constitucional. Por eso que lo que vincula es el precedente constitucional inserto en la ratio decidendi. Esa sería un poco la conclusión a la que llegaría. Sin embargo, a mí me gustaría graficar cuál es la correcta lectura de una sentencia constitucional. ¿Cómo leemos una sentencia constitucional? ¿Cuál es la lectura que le damos a una sentencia constitucional para identificar el precedente? Generalmente, todos leemos una sentencia a partir de la primera parte de la situación fáctica, ¿no? Los hechos de relevancia. Le damos una lectura de esa parte, luego si tenemos tiempo nos vamos a lo que ha dicho la audiencia, pero a veces, generalmente nunca estamos con tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Leemos esa primera parte y luego nos vamos inmediatamente a los fundamentos jurídicos, ¿no? Y desde los fundamentos jurídicos empiezo a leer el 3.1, el 3.2, el 3.3, el 3.4, hasta llegar al deciso. Esa es la lectura tradicional que hacemos de las sentencias. Es una lectura académica. Sin embargo, la lectura para una adecuada identificación y sobre todo para un adecuado análisis estático de la jurisprudencia es utilizar la técnica de la reinversa. ¿Ya? ¿En qué consiste la técnica de la reinversa? Por eso es reinversa. En la técnica de la reinversa es bien sencillo y yo les invito, por favor,
que hagan el ejercicio a partir de ahora y eso les va a facilitar a ustedes para poder diferenciar lo que es obiter dictum y lo que es ratio decidendi y poder invocar adecuadamente el precedente constitucional que está inmerso en una sentencia. La técnica de la reinversa es bien sencillita. Yo tengo mi sentencia, mañana ustedes o mañana todos vamos a hacer una dinámica, ¿no? Una dinámica, tenemos toda la mañana y quisiera que parte de esa mañana la utilicemos para aplicar todo esto, ¿no? Todo este razonamiento o todas estas clases que estamos llevando, para que no se queden en la teoría, porque al final la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es una herramienta, y es una herramienta de aplicación directa en la argumentación. No podemos hacer abstracción. No podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo con la doctrina del estándar más alto porque yo pienso que esto debería ser así. No, señores, estamos en la doctrina del estándar más alto que implica un razonamiento vinculante del Tribunal Constitucional y obviamente que porque es coherente con la base principista axiológica y de ahí porque es precedente vinculante. Entonces, para eso, la técnica de la reinversa es bien sencilla. Y les pido por favor que mañana hagamos el ejercicio. Vamos a leer como acostumbramos leer las sentencias normalmente, ¿no? Sin embargo, en la técnica de la reinversa, la forma adecuada para leer una sentencia es la identificación evidentemente del caso problemático, lo que se está demandando, ¿no? Será la primera parte, ¿no? La referida a los antecedentes. Pero luego, en vez de irme a los fundamentos jurídicos de la sentencia, es decir, al 3.1, una vez que he identificado qué es lo que se está demandando, o si se quiere, la causa de pedir del problema que se está planteando en una sentencia, en lugar de irme a los fundamentos jurídicos del 3.1, inmediatamente tengo que irme al deciso, a la parte dispositiva. ¿Ya? Primer paso. Entonces, sería, aquí está nuestra sentencia, a ver, aquí está el mapa, aquí. Entonces, tengo yo mi sentencia, digamos, la que ustedes van a leer para mañana, es la sentencia constitucional 394, quebrado 2018-S2. Me imagino ya la han trabajado. Si ya la han trabajado, la van a leer mucho más rápido. Esta sentencia 394, quebrado 2018-S2, tiene un problema fáctico. Estaría en esta primera parte, los hechos, ¿no es cierto? Entonces, luego, en vez de irse a los fundamentos jurídicos y en vez de hacer toda la lectura, si quiere, obviamente la puede hacer, pero antes de eso, leen la primera parte fáctica que va a ser la denuncia de la causa de pedir, que para el tribunal se va a volver problema jurídico. Entonces, lo que se hace es irse directamente al deciso, ¿sí? A la parte dispositiva. Y la parte dispositiva empieza desde la primera parte, luego del por tanto, desde el Tribunal Constitucional en uso de sus atribuciones, ¿no ve? Resuelve. El deciso está conformado por toda esa parte hasta el punto final, hasta antes del regístrese y cúmplase. Entonces, lo que tenemos que aprender a leer es de manera completa el decisum, no solamente ver si me ha concedido o me ha revocado, sino si me ha concedido y cuál es la parte dispositiva o subsecuente de esa concesión, ¿no? Si ha dispuesto la libertad, si ha dispuesto que se emite una nueva resolución, etcétera. Y además, ¿qué más se ha dispuesto? Entonces, la técnica de la reinversa lo que hace es eso, identificar cuál es el problema jurídico. Y los problemas jurídicos generalmente parten de la causa de pedir. Luego, inmediatamente, ir a la parte dispositiva. Como yo ya sé cuál es el fallo, porque el fallo me dice concede
porque el fallo me dice deniega, entonces todos los fundamentos jurídicos que me explican el por qué se concede, el por qué se deniega, son ratio decidente. Todo lo que se va a aplicar al análisis del caso concreto, al momento de resolver los problemas jurídicos que el Tribunal Constitucional se ha planteado en la sentencia, son razón de la decisión. Y sin duda, en esa razón de la decisión está el precedente vinculante. A contrario sensu, aquellos fundamentos jurídicos que no son útiles, que no se han aplicado al momento de analizar el caso concreto, al momento de resolver los problemas jurídicos del caso concreto, pues se vuelven automáticamente obiterdignos. De ahí yo ya voy a saber desde inicio si el 3.1 se aplica en mi análisis concreto. Si se aplica, es precedente. Si no se aplica, es obiterdigno. De ahí, desde inicio, voy a saber si utilizo la técnica de la reinversa, voy a saber si el 3.2 es obiter o es ratio. ¿Sí? Entonces, esta es la famosa técnica de la reinversa que yo les pido, no sé, obviamente esto no es algo nuevo, esto se lo utiliza, pero quienes por primera vez van a utilizar esta técnica de la reinversa, les pido, y obviamente los que quieren volverla a aplicar, ¿no? Lean primero la sentencia de la tradicional forma que saben leer desde el número de la sentencia y todo, una sentencia académica, ¿no? Que va a leer adecuadamente todo, por puntos en orden, y en ese orden, luego identifiquen y seleccionen si el 3.1 es obiter, si el 3.2 es ratio, si el 3.3, etc. ¿No? Luego de esa lectura, vuelven a leer la misma sentencia, pero utilizando la técnica de la reinversa. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta cuán fácil y cuán didáctico y útil es utilizar la técnica de la reinversa en el análisis estático. Porque solo con este mecanismo, obviamente, es mucho más fácil saber diferenciar si es obiter, si es ratio, y dónde está el precedente. ¿Está claro? Mañana vamos a hacer una dinámica donde vamos a leer la sentencia constitucional 394 quebrado 2018 S2 y también vamos a leer la sentencia constitucional 135 quebrado 2019 S3. O sea, vamos a hacer análisis estático y vamos a hacer análisis dinámico. De tal manera que en el análisis estático vamos a identificar y diferenciar lo que es obiter y lo que es ratio de cada una de las sentencias y luego obviamente vamos a determinar cuál es el precedente en vigor para hacer un análisis dinámico. Eso en cuanto al trabajo que podemos hacer mañana, porque es un trabajo que nos quite, ¿no? Vamos a tener una carga horaria y a mí me gustaría un poco poder aplicar toda esta teoría y tal vez subsanar y tal vez poder explicar si acaso es necesario algunos interrogantes que se pueda tener, precisar en mejor forma respecto a alguna duda que se pueda tener. Solo se logra esto cuando realmente estoy pues aplico, ¿no? O sea, hago el ejercicio. Esa es la intención en cuanto al análisis estático de la jurisprudencia. ¿Por qué es importante hacer esta práctica? Porque obviamente, como les decía el doctor Parada, no es un trabajo difícil, es un trabajo sencillo, ¿no? Porque luego vamos a hacer una dinámica ya de trabajo final vinculado a la identificación del precedente en vigor. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Identificar el precedente en vigor con experticia, con destreza, para permitir que nuestra jurisprudencia siga creciendo, ¿no? No vaya en retroceso. Eso es importante tener en cuenta el precedente en vigor.
Y a mí me parece importantísimo que este curso sea heterogéneo en sentido de que, como decía, me alertaba el doctor Parada, aquí hay jueces, aquí hay fiscales, evidentemente hay un componente heterogéneo de participantes que nos va a permitir percibir desde diferentes realidades el análisis que se pueda tener de una sentencia. Entonces, mañana vamos a organizarnos, pero sí ya les adelanto, quien quiere dar lectura esta noche, no sé, son estas dos sentencias. Se las voy a poner en la, para el análisis. Ustedes tienen chat, un grupo, un chat Sí, de los doctora, tenemos estudiantes. el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, a ver si me añaden para cualquier cosa, yo no estoy en ese grupo, pero, o si no, yo se los voy a anotar, el presidente del grupo lo puede, no sé si hay presidente de grupo, pero voy a poner las dos sentencias para trabajar mañana, ¿ya? Sería la 394, librado 2018. Entiendo que ustedes ya las han analizado también, eso va a ser mucho más fácil. Y la sentencia constitucional 135, librado 2019, S2. Con esta dinámica vamos a cerrar ambos. Análisis estático, análisis dinámico, análisis hermenéutico y además vamos a utilizarla para identificar los estos de la analogía. ¿Ya? ¿Está claro la técnica de la reinversa? ¿Hay alguna duda en la metodología? ¿La han utilizado algunos ya? ¿O la utilizan, mejor dicho? La identificación del precedente en vigor, antes de la identificación del precedente en vigor, es importante tener en cuenta lo siguiente. Una sentencia constitucional va a tener tantos precedentes constitucionales como problemas jurídicos tenga. ¿Qué significa esto? En una sentencia constitucional puede existir un precedente, dos precedentes, tres precedentes, cuatro precedentes o cinco precedentes, como les había explicado en el caso de la sentencia 19 que tiene cinco precedentes, ¿no? ¿Y por qué? ¿De qué depende de que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco? Pues siempre va a depender de los problemas jurídicos que se planteen. Y los problemas jurídicos que se planteen se construyen desde varias fuentes, ¿no? El primer problema jurídico por esencia siempre va a ser la causa de pedir, lo que se demanda, siempre, ¿no? Siempre va a ser la causa de pedir. ¿Por qué? Porque ahí estoy denunciando lesivo, estoy denunciando vulneración de derecho fundamental, por eso es acto lesivo, estoy estableciendo qué es lo que quiero. Entonces, para el Tribunal Constitucional, esa causa de pedir es un problema jurídico, pero no necesariamente es el único problema jurídico sobre el cual se va a pronunciar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los problemas jurídicos pueden nacer no solo de la causa de pedir. Ah, claro, es el primer problema jurídico. Los problemas jurídicos pueden nacer, por ejemplo, a partir de lo alegado por la parte demandante. Generalmente, lo que plantea siempre la parte demandante son problemas jurídicos de carácter procesal constitucional, ¿no? Si estoy en un amparo constitucional y estoy denunciando, por ejemplo, despido intempestivo, lo primero que va a decir el tribunal, que es la parte demandante, no,
aquí hay subsidiariedad. Aquí hay falta de inmediatez porque esta persona está interponiendo una demanda porque está interponiendo después de los 6 meses. Entonces, ¿qué pasa para el Tribunal Constitucional? Surge un segundo problema jurídico, que es que nace a partir de lo alegado por la parte. Puede ocurrir también que el problema jurídico nazca de lo resuelto por el Tribunal de Garantías. Que no sea ni siquiera subsidiariedad ni inmediatez, sino que de acuerdo al Tribunal Constitucional decide denegar, yéndose por una cuestión de su improcedencia arreglada, que no debería existir, porque si ha entrado a la audiencia no tendría por qué salir por improcedencia arreglada, porque eso se analiza ¿cuándo? Al inicio, al momento de admitir. O sea, no admito porque hay una causal de improcedencia arreglada. Entonces, si no he admitido, jamás podría irse a audiencia. Lamentablemente, esto hasta el día de hoy no se sigue entendiendo. Sin embargo, es el propio Tribunal de Garantías que puede plantear un tercer problema jurídico en virtud a lo que decida, ¿no? Y para el Tribunal Constitucional se va a convertir en un problema jurídico. Y el cuarto problema jurídico que puede salir, cual puede emerger, es de lo que el propio Tribunal Constitucional se autoplantea. El propio Tribunal Constitucional se plantea el problema jurídico. Y eso es lo que ocurrió pues con la sentencia 2233 quebrado 2013. En la sentencia 22 quebrado 2013, la causa de pedir estaba vinculada a la denuncia de ausencia de control jurisdiccional respecto a la aprehensión ilegal que había sufrido el accionante. Dígame, doctor. Muchas gracias por su pregunta. No le estamos escuchando, doctor. Creo que está habiendo problema de audio, no le escuchamos. Tal vez nos puede exponer su pregunta en el chat. Mientras soluciona su problema de comunicación, continuaré, por favor. Entonces, en la 2233 pasó eso. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor, gracias. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Un momentito, la sentencia constitucional que nos mencionó hace un momento, la 138 quebrado 2019, ¿no? No, 135, doctor, quebrado 2019, S3. O S2, sí, S3. 135. 135 quebrado S3. 2019, S3 es, doctor. Ya, gracias, doctora. Yo le he puesto S2, es S3. A ver, espéreme, ya estoy variando. O ya estoy. Ya dudé, puedo haber escrito mal. Espéreme un segundito, voy a identificar, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. No, doctora. Mapa de un... Sí. Mapa, en la pantalla está el mapa, ¿no? Sí, el mapa. Ah, ya, excelente. Quiero ver, lo que pasa es que creo que he escrito mal y quiero realmente contextualizar que yo les esté dando otro dato. Por ello me equivoqué. Espérenme un segundito, por favor, para ver si estoy en la sentencia correcta.
es la sentencia 185 quebrado 2019 S3, por favor. Voy a escribir, he escrito mal yo. Sentencia constitucional 0185 quebrado 2019 S3 y la sentencia constitucional 394 quebrado 2018 S2. Ahí está. Entonces, reiterando, una sentencia constitucional va a tener tantos precedentes como problemas jurídicos resuelve el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que va a decidir qué problemas jurídicos va a resolver, identificando la necesariedad de su resolución. Por ejemplo, si en un amparo constitucional o una acción de libertad se alega subsidiariedad excepcional parte de la demandada, lo primero que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional precisamente es eso, ¿no? Si hay una causal de improcedencia arreglada que le impida entrar al análisis de fondo de la causa, sin duda lo va a resolver. Entonces, el tribunal es el que decide y obviamente él se puede autoplantear inclusive otros problemas jurídicos y a eso iba lo que les señalaba hace rato. Les decía que en la sentencia 2233 el Tribunal Constitucional identifica un problema jurídico. ¿Cuál era? Y por eso es precedente vinculante. Era que respecto a la falta de control sobre la ilegalidad de la aprehensión de ese caso fáctico, habían dos razonamientos contradictorios. Habían dos líneas de pensamiento contradictorios. Cada uno obviamente tenía sus sentencias confirmadoras, tanto la una como la otra. Entonces ahí el Tribunal Constitucional pues detecta la génesis de el por qué se emite la 2233, quebrado 2013. Todos ustedes saben que la 2233, quebrado 2013, referida a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, nace a partir de un fenómeno no querido, que nadie ha querido que se pase esto, pero pasó. Es un fenómeno no querido a raíz de la nueva configuración del Tribunal Constitucional por salas. Porque el Tribunal Constitucional, conformado por salas, genera, sala 1, sala 2, sala 3, genera un fenómeno no querido que es el fenómeno de la feudalización de la jurisprudencia. Lo decimos así, sí, porque se empieza a crear señoríos feudales en la jurisprudencia. La sala 1 empieza a desvincularse de los precedentes emitidos por otras salas porque empiezan a razonar y señalar y decir, ah, no, yo pienso así. Tengo precedentes anteriores construidos de la época de los 10 años o anteriores, me desvinculo porque decido pensar de diferente manera. La sala 2 decide seguir esos precedentes. Y la sala 3 decide pensar totalmente diferente, ni lo uno ni lo otro. Hoy en día tenemos 4 señoríos feudales, porque hay 4 salas. Es una realidad que sigue existiendo lamentablemente. Entonces, frente a esta realidad, lo que hace el Tribunal Constitucional es solucionar este problema, ¿no? Es solucionar este problema. Y al solucionar este problema, identifica o determina y dice y reconoce hidalgamente. No puedo evitar que las salas se vayan desvinculando y sigan emitiendo precedentes diferentes a las otras salas. No puedo evitar. Es más, ni siquiera podía evitar que en una misma sala, la misma sala emita jurisprudencia contradictoria. Sin embargo, justiciable, o sea, operadores del derecho, cuando identificar en este escenario,
de contradicción de la jurisprudencia sobre un mismo problema jurídico, usted está vinculado ¿a qué? ¿A qué precedente? Está vinculado a aquel precedente que recoja el estándar jurisprudencial más alto. ¿Qué quiere decir? Aquel precedente que fruto del análisis dinámico de la jurisprudencia, y si yo voy a hacer análisis dinámico me voy a encontrar pues con los dos precedentes contradictorios, usted va a elegir no el que le convenga, va a elegir está vinculado, ni siquiera va a elegir, está vinculado a aquel precedente que desarrolla en mejor forma el derecho fundamental. Eso es lo que nos dice la 2233 quebrado 2013. Y lo dijo a partir de un problema jurídico que se planteó frente a la realidad que estaba ocurriendo al momento de solucionar la causa planteada por la parte accionante, ¿no? Entonces, esto quiero que esté claro. Cada sentencia puede tener uno o más precedentes constitucionales. De ahí porque el fundamento jurídico 3 a veces puede resolver, puede ser un precedente vinculante que resuelve uno más de esos problemas jurídicos. Para eso, ¿cómo voy a determinar? Siempre analizando lo que, vinculándome siempre al decisum. En el decisum tengo la respuesta. Yo estoy demandando, por ejemplo, digamos, a ver, ¿qué derecho? Por ejemplo, el que un pueblo indígena demande la lesión a la libre determinación, no, lesión al ejercicio de la GIOC, porque resulta que las autoridades las autoridades indígenas han sido denunciadas penalmente por haber ejercido jurisdicción, ¿no? Y lo plantea, invocando lesión a su libre determinación, a su derecho a la reconstitución, etc. Y resulta que esa es la causa de pedir. Y por tanto, establece la denegatoria por subsidiariedad. Entonces ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? El Tribunal Constitucional no ha resuelto el problema jurídico planteado por la parte demandante porque ha encontrado otro obstáculo de carácter procesal, que puede ser lo alegado por la parte demandada, y frente a eso, su problema jurídico ha impedido a que entre al análisis de fondo. Entonces, de ahí porque yo voy a saber si bien yo estoy demandando un acto lesivo, pero mi respuesta es denegatoria, la razón que me explica por qué se está denegando, y en este caso digamos que es por subsidiariedad, esa es la razón de la decisión. Y es ahí donde está la razón de la decisión, la que soporta la jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que generalmente a veces pasa? La mayoría de las sentencias, ¿no?, se llena de obiter dictum. ¿Por qué? Porque en este problema que les estoy planteando, digamos que se denuncia por violación o vulneración al derecho a la libre determinación y el ejercicio o aplicación de sus sistemas jurídicos, y en el 3.1 empieza a hablar de la plurinacionalidad, empieza a hablar de que somos un Estado evidentemente vinculado al pluralismo jurídico, una hermosura, empieza. 3.1 es eso. El 3.2 sigue lo mismo, ¿no? Y el 3.3 empieza a hablar de la subsidiariedad, ¿no? Entonces, luego del 3.3, al analizar el caso concreto, resulta que el Tribunal Constitucional deniega la tutela porque al analizar el caso concreto encuentra de que la autoridad demandada, estoy construyendo en hipotético caso, la autoridad demandada no ha activado, por ejemplo, el mecanismo del conflicto de competencias y me deniega. Entonces, automáticamente en este caso, para la identificación del precedente, el 3.1 y el 3.2
relativo a la plurinacionalidad, al pluralismo jurídico de tipo igualitario, al derecho que tienen naciones y pueblos indígenas para ejercer sus sistemas jurídicos, ¿se ha aplicado en la decisión? ¿Se ha aplicado en la razón de la decisión? ¿Se ha aplicado en el análisis concreto? No, no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque mi falla es denegatorio, ni siquiera he entrado al análisis del caso concreto porque ha salido porque yo debía haber interpuesto el conflicto de competencia. Entonces, ese 3.1, ese 3.2 que me empieza a hablar de todo, se vuelve automáticamente en obiter dicta. ¿Sí? Su compañera, la doctora Janet, nos dice, por favor, ¿podría aclarar cómo identificar el precedente constitucional en una sentencia? Claro que sí, querida doctora. Mire, el precedente constitucional siempre está en la razón de la decisión. Siempre va a estar. Por eso es que se va a aplicar y por eso es de carácter vinculante y es obligatorio. El precedente vinculante evidentemente es el precedente constitucional es fruto de la interpretación, de la interrelación, el razonamiento que está estableciendo el Tribunal Constitucional. Entonces, hay dos tipos de precedente, querida doctora. Bueno, la clasificación de los tipos de precedente es desde diferentes dimensiones, que lo vamos a ver con precisión después. Ayer veíamos desde las fuentes de la construcción y hablábamos de precedente, ¿cómo se dice?, de carácter sustantivo, precedente de carácter jurisprudencial, precedente de carácter jurisprudencial. Desde la forma, desde la modalidad de la construcción, pues podemos hablar de precedente explícito y de precedente implícito. Generalmente las sentencias relevantes que emite ahora el Tribunal Constitucional están construidas fundamentalmente las lindas sentencias, como señalaba la doctora, las emancipadoras, o las que utilizan enfoque diferencial, generan control de convencionalidad, están construidas con precedentes explícitos. ¿Qué significa esto? Que en los primeros fundamentos jurídicos se hace todo el razonamiento. Se empieza a fundamentar, a incorporar, por ejemplo, estándares internacionales, etc. Esa es la construcción del precedente constitucional porque está utilizando interpretación, integración, interrelación, porque es un caso, digamos, complicado, ¿no? Y ese precedente, esa construcción en genérico, porque el precedente tiene que tener esa calidad de abstracción, es igual que la ley, hemos dicho que es una subregla. Y si es una subregla, goza de las mismas características, tiene que tener la posibilidad de ser aplicada en otros casos análogos, ¿no? Entonces, está construida bajo los criterios de generalidad, abstracción y obligatoriedad. Entonces, todo lo que se ha construido lo tengo que aplicar al análisis caso concreto. Eso se llama precedente explícito, donde el tribunal se ha permitido a razonar de manera genérica y decir, por ejemplo, que no procede la acción de libertad aún hubiera cesado la privación de libertad. Eso es un precedente. Es un precedente explícito, construido al estilo de una subregla, ¿no? Pero también hay precedentes implícitos, que son los que se construyen al momento de aplicar el derecho, ¿no? Al momento de razonarlo en el análisis concreto. Un ejemplo será que de un precedente implícito, por ejemplo, que diga que el hecho de haber formulado Juan la acción de libertad después de haber sido privado o después de haber sido liberado genera la denegatoria de esta acción. Digamos que ese solo sea ese razonamiento. Entonces, ese razonamiento está construido ¿dónde? En el análisis del caso concreto. No lo he dicho en la parte, en fundamentos anteriores, construido de manera genérica, en la que el tribunal diga, no procede la acción de libertad cuando se hubiera presentado después de haber sido puesto en libertad. Es una construcción explícita, exquisita,
que está construyendo un razonamiento jurídico que lo voy a aplicar en otros casos similares. Es un precedente explícito. Pero un precedente implícito es que confluye en el análisis del caso concreto, pero que se vuelve también precedente implícito. Porque el día de mañana, en otro caso, ¿no?, donde también esta persona va a interponer una acción de libertad luego de haber sido liberada, va a poder invocar este precedente. Claro, porque es mi mismo caso. A mí me han privado de libertad, he salido, pero obviamente he estado privada de libertad fuera de, o sea, excediendo el plazo que la ley le faculta, por ejemplo. Entonces, igual voy a poder invocar. Entonces, estos razonamientos, ya sé que es un poco de mayor precisión, pero hay distintos estilos de la argumentación. En estos distintos estilos de la argumentación hay precedentes explícitos que tienen esta exquisitez argumentativa y hay otros que se subsumen en el análisis concreto. Ahora usted me dirá, doctora, bueno, entonces, ¿cómo me doy cuenta? Lo importante es siempre entender que el precedente constitucional va a ser aplicado en el análisis del caso concreto. Si yo tengo fundamentos jurídicos que se están construyendo de manera genérica, para que sea precedente vinculante, lo tengo que haber aplicado en el análisis del caso concreto, porque si no se va a volver obiter dicto. Entonces, la manera adecuada, querida doctora, para identificar el precedente constitucional, yo les había explicado la metodología, mejor dicho, la metodología para identificar el precedente constitucional es siempre utilizando la técnica de la reinversa, ¿no? La técnica de la reinversa que implica identificar primero el problema jurídico que está en la causa de pedir, o puede estar en cualquiera de los problemas que se plantea el Tribunal Constitucional, y luego, en vez de seguir la secuencia de la lectura de los fundamentos jurídicos 3.1, 3.2, 3.3, es ir inmediatamente al decisum. Por eso se llama técnica de la reinversa. Con el decisum yo ya sé que tengo la respuesta. Y me dice que deniega, que concede, que dispone la libertad, o que la reincorporación laboral, que dispone, por ejemplo, que se ha lesionado la libertad de libre determinación de los pueblos, etc. Y luego de haber definido y delimitado muy bien mi parte decisoria, mi quantum, recién voy a poder leer los fundamentos jurídicos, el 3.1, el 3.2, el 3.3, y voy a poder explicarme en mejor forma cuáles son los fundamentos que me explican, que sostienen el por qué se ha concedido la tutela, el por qué se ha dispuesto que se pronuncie una nueva resolución, ¿no? El por qué se ha dispuesto la reincorporación de la persona, no sé, de un padre progenitor, digamos, si estamos hablando de esa temática. Entonces, esa es una metodología, querida doctora, para identificar el precedente constitucional. Pero siempre el precedente constitucional es fruto, reitero, el alcance, la delimitación que haga el Tribunal Constitucional, sobre todo en aquellos casos complejos, ¿no? Y ahí va a interpretar, va a razonar, va a delimitar, y obviamente si ese razonamiento lo voy a aplicar al caso concreto, pues ese es mi precedente vinculante, porque el tribunal está razonando y está diciendo, ojo, sobre este caso, por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿no? En el matrimonio igualitario la persona va a pedir de que se interprete el artículo 63 de la Constitución de manera extensiva. Y obviamente la parte demandada va a decir, no, de acuerdo al artículo 63 de la Constitución, dice el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, si el Tribunal Constitucional va a tener que razonar y decir, aquí hay dos posturas. Entonces, va a tener que razonar y utilizar las herramientas argumentativas. ¿Cuáles son las herramientas argumentativas? Pues tendrá que realizar control de convencionalidad, tendrá que utilizar enfoque diferencial, etcétera. Entonces eso lo va a ir construyendo en los diferentes fundamentos jurídicos. Todos esos fundamentos jurídicos los va a tener que aplicar
al análisis del caso concreto. Y es ahí en el análisis concreto donde se va a ver visibilizado la construcción del precedente constitucional. Puede ser que el Tribunal Constitucional diga que de acuerdo a la opinión consultiva 24-2011 o 24-2017, pues el matrimonio igualitario ya está reconocido a nivel de bloque, y en virtud del principio de progresividad, pues perfectamente el matrimonio igualitario es posible y es constitucionalmente permisible en el ordenamiento jurídico. Ahí, ¿qué está haciendo el tribunal? Está interpretando, está razonando, está delimitando, le está dando un alcance al artículo 63 en función de los demás artículos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener evidentemente un precedente, y ese precedente se va a volver vinculante porque ha sido fruto de este proceso de interpretación. Ya no más, ya el día de mañana solo tendremos que leer el artículo 63 siempre unido al precedente, a lo que dijo el tribunal, cómo debe entenderse, ¿no? De ahí por qué es que se exige siempre el dominio por parte de los magistrados de salas constitucionales y sobre todo del Tribunal Constitucional cuando tiene esta clase de problemas complejos. Bueno, con esto ya hemos llegado al final. No sé si tienen alguna pregunta, algún interrogante respecto a lo que hemos visto. Reitero, para quienes vamos a tener clases mañana. Mañana empezaríamos, por favor, a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Tenemos una jornada de toda la mañana, ¿no es cierto? A las 2 de la tarde. Sí, doctora, perfecto. Ya, excelente. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, no se olviden, vamos a tener una parte dinámica al finalizar respecto a esta lectura de las sentencias. Reitero nuevamente, nuestras sentencias va a ser el estudio de la sentencia 394 quebrado 2018 S2, la sentencia 185 quebrado 2019 S3, las vamos a analizar. Ahí vamos a aplicar todo lo que estamos viendo, identificar ratio decidendi, precedente, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente luego nos va a servir para establecer el precedente en vigor. ¿Cuál es el precedente vinculante? ¿Cuál es el precedente en vigor? Y vamos a identificar las acciones de caso análogo, etcétera. Muchas gracias, querido doctor. El otro más sería importantísimo. Excelente, doctor. Nos falta la 394 quebrado 2018 S2. Fue genial. Gracias, doctor Guido. Loaiza nos ha dado los dos links. Le quedo muy agradecida por su colaboración de identificar las sentencias. Entonces, muchas gracias. Tengan ustedes un descanso reparador para que mañana ya avancemos materia. Ya, muchas gracias. Hasta mañana. Tengan todos ustedes. Hasta luego. Buenas noches.